¿Sabías que el coste de la corrupción en España es prácticamente lo mismo de lo que gasta el Estado en pensiones? Duele, ¿verdad? Te lo cuento en este vídeo. Donald Trump lo ha conseguido una vez más, se ha salido con la suya. Su famoso plan fiscal ha sido aprobado. Una votación más que reñida, primero en el Senado, después en la Cámara de Representantes, pero ya está aquí, esa joyita del presidente republicano. ¿Cómo lo ha llamado? Bueno, estos republicanos y estos americanos, la verdad es que tienen la costumbre de poner a las cosas nombres muy rimbombantes. Big Beautiful Bill, sí, hermoso, bonito, grande, estupendo. Bueno, es el presupuesto de Donald Trump. ¿En qué consiste? Bueno, aquí hay dos patas muy importantes. Una de ellas, recorte de impuestos muy ambicioso, y la segunda parte es recorte de gastos también muy importante. En cuanto a los recortes de impuestos, 4,5 billones de dólares. Esto, ¿cómo se va a materializar? ¿Cuál es la letra pequeña? Bueno, aquí hay muchas partidas. Por ejemplo, exenciones fiscales a las propinas o también a las horas trabajadas. También hay rebajas fiscales a los intereses de determinados préstamos, pero es que hay mucho más. Por ejemplo, a los americanos que ganen más de 75.000 dólares anuales les va a premiar con 6.000 dólares más. La verdad es que Trump no le duele el bolsillo y ha ido a más. ¿Qué están diciendo de estas tres patas? Bueno, están diciendo que esto no favorece realmente a las clases más trabajadoras, sino que favorece a las clases medias. Por ejemplo, las clases más bajas, esto les va a suponer una factura anual añadida de 1.500 dólares. Sin embargo, a la clase media esto le va a suponer una rebaja de entre 500 y 1.000 dólares anuales. Pero es que hay mucho más en este plan fiscal que además ha sido bastante criticado y muy temido por parte del americano, y es lo que tiene que ver con los seguros médicos. Bueno, ya estamos más que acostumbrados a verlos en las películas americanas. Cuando uno va a firmar el contrato de trabajo, no pregunta por las vacaciones, no, lo que pregunta es por su plan de pensiones y sobre todo por su seguro médico. Bueno, pues el Medicare va a ser tocado, ese seguro médico de los americanos, y va a afectar a 71 millones de americanos. Además, va a tocar esas ayudas alimenticias a las familias más desfavorecidas. Y hay un apunte muy importante, es todo lo que tiene que ver con energías renovables, con solar, con eólica y también movilidad eléctrica. Aquí Trump pues le va a meter un tijeretazo muy importante. ¿Dónde va a poner el dinero que se va a ahorrar de todo esto? Bueno, sobre todo a su política de defensa y también a su política antimigración. Por ejemplo, para las deportaciones y también para ese muro fronterizo. Ahí pues va a sacar la chequera y nada, no va a haber límite, va a poner más dinero. Ojo que también a las remesas que mandan los inmigrantes de Estados Unidos a sus países les va a gravar con un 5% adicional. Y luego va a destinar dinero a todo lo que es defensa y seguridad. Por ejemplo, a construcción naval y también a sistemas de aeronaves, de seguridad, de satélites y también de misiles. Hay algo que es bastante polémico en este Big Beautiful Bill de Donald Trump, y es que va a dar una ayuda de 1.000 dólares por cada nacimiento. Uf, muy polémico porque, primero, lo llama la cuenta Trump. Bueno, estos americanos, esto de poner nombres, me parece que es estupendo. La cuenta Trump. Esto sí que es marketing puro y duro. Va a dar 1.000 dólares a cada recién nacido, no va a pedir mucho papeleo, pero hay dos condiciones. Uno, que ese dinero no se rescate de la cuenta durante 18 años, y una vez que se pueda sacar de esa cuenta de ahorro, se destine a educación. Ha suscitado mucha polémica. Primero, porque se entiende que las familias más desfavorecidas necesitan el dinero a corto plazo, en cuando nace el bebé o al año siguiente, pues ya sabemos, para papillas, para pañales, para la guardería. Y dicen también que van a ser las familias con mayor poder adquisitivo las que se van a ver favorecidas, porque van a tener capacidad de aguantar ese dinero hasta que el joven
tenga 18 años o incluso van a poder realizar aportaciones periódicas y que gracias a la magia del interés compuesto ese dinero vaya engordando. A mí, por un lado, pues tengo el corazón partido. A mí me parece bien el fomentar la educación financiera y en fomentarlo para la educación. Lo de llamarle cuenta Trump ya no me parece tan bien. Me parece que es una forma de guardar el dinero en una cuenta de ahorro y hacer que crezca a lo largo de los años, porque el tiempo siempre juega a favor. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, hemos visto que ha habido un duro debate, como decía, primero en el Senado, después en la Cámara de Representantes, y hay quienes se han opuesto. Los demócratas no, porque están totalmente desaparecidos, missing total, están noqueados desde las elecciones. Han sido unos pocos republicanos, los más moderados, o los que llaman los halcones del déficit. Sí, los halcones del déficit son aquellos que abogan por una mayor austeridad fiscal y no quieren que la deuda de Estados Unidos vaya a crecer de forma desorbitada. Pero finalmente Trump lo ha conseguido y eso sí, ha tenido el apoyo de J.D. Vance. ¿Cuál ha sido la reacción? Primero, reacción del mercado de bonos. Pues muy tibia, sí, muy tibia. Prácticamente ni se ha movido. Lleva semanas el bono americano a 10 años, el llamado T-Bond, situado entre el 4,20 y como mucho, lo hemos visto en el 4,50%, pero está más bien en la parte baja, en el rango bajo. Reacción tibia. Sin embargo, hemos visto algo muy preocupante que debemos seguir en el corto plazo, que es el dólar. El dólar sí que se le está pegando, pero literalmente. Lleva una caída superior al 10% frente al euro desde principios de este año, pero es que viene cayendo a doble dígito frente a otras muchas monedas. Por ejemplo, frente al yen y también frente al franco suizo. ¿Qué es lo que está pasando? Está perdiendo parte de su sello de identidad, su característica principal, que es su valor refugio. ¿Y por qué pasa? Bueno, es por el plan fiscal de Trump y ese temor a un mayor endeudamiento de Estados Unidos, pero son por otras cosas añadidas. Por ejemplo, la guerra arancelaria. Estamos viendo que el día límite para llegar a acuerdos es el 9 de julio. Ha llegado Trump a acuerdos con Reino Unido. Ahora parece que con Japón se está mirando a cara de perro y las cosas están bastante difíciles. Con Europa a mí me da la sensación de que va a esperar hasta el último momento y ahí está, negociando con China, negociando con Canadá y bueno, sí que ha llegado a acuerdo con Vietnam. Ojo, porque a Vietnam le había crujido el día 2 de abril el llamado Día de la Liberación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos aranceles, esta guerra arancelaria, lo que está provocando es miedo en la economía, en los mercados, a un repunte de la inflación, a un menor crecimiento y por lo tanto a una bajada de tipos de interés más lenta de lo previsto. ¿Y aquí quién entra en juego? Entra en juego el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell. Trump. La verdad es que llevamos ya meses ahí con un enfrentamiento brutal entre el presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente, el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, el banco central más importante del mundo. Le ha llamado idiota en más de una ocasión y además pues ha dicho que ya está tardando. Ya están tardando en abandonar el lugar. Le acusa, sobre todo, de no bajar los tipos de interés y, por lo tanto, ser un obstáculo en el crecimiento de la economía de Estados Unidos, en la generación de riqueza de los americanos y en ponerle frenos al bienestar y a la riqueza de los americanos. Le ha amenazado con echarle antes de que termine su mandato. Ese mandato finaliza el próximo mayo del 2026. Sí, todavía le quedan unos cuantos meses. A ver, ahí Trump podría nombrar antes de esa fecha a un nuevo presidente, pero esto tendría consecuencias muy importantes en cuanto a la credibilidad, confianza de un banco central. De momento Trump ha dicho que tiene 4 candidatos. Uno de ellos podría ser Kevin Hassett, que actualmente es director del Consejo Económico Nacional. Si nombra nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos antes de que se vaya Jerome Powell, las consecuencias, bueno, se dejarían notar en los mercados, en la renta fija, en la bolsa, pero también en el dólar. Y ojo, sobre todo en Powell, porque le dejaría totalmente tocado.
tocado y desarmado, lo que llaman en Estados Unidos un pato cojo. Podría ser totalmente ninguneado por el mercado porque habría perdido toda la credibilidad. Pondría en duda la independencia del organismo, del Banco Central de Estados Unidos, que tiene como objetivo velar por la inflación y velar por el crecimiento y además por el empleo. Y sería un golpe de confianza y esto quedaría reflejado en la deuda, tanto en los cortos como en los largos plazos y también en las bolsas. Ojo porque el Banco Central de un país tiene el mandato de velar por el mantenimiento de precios, la estabilidad de precios en el entorno del 2%, además de cuidar el crecimiento y en algunos casos, como la Reserva Federal de Estados Unidos, pues velar, mirar de reojo la evolución de los mercados financieros. Bueno, y estos son un auténtico termómetro porque ellos no pasan absolutamente nada. Ojo que los mercados tienen mucho más que perder que ganar si la Reserva Federal de Estados Unidos pierde su credibilidad, los mercados y todos nosotros. Hay que recordar aquí unos cuantos datos que Trump nombró a Jerome Powell en 2017. En 3 meses el S&P 500 subió un 2%. Nixon nominó a Arthur Burns en 1970. Ahí el S&P 500 bajó un 14% en los meses posteriores. Es que el mercado lo que quiere es independencia del Banco Central. Y luego Reagan también eligió a Greenspan. ¿Os acordáis de el todopoderoso Greenspan? El de la burbuja irracional de los mercados. Pues el mismo. Pues eso fue en 1987 y entonces las bolsas recortaron más de 5 puntos porcentuales. Aquí en casa tenemos varios temas importantes, pero el más sonado es la corrupción. Tenemos al presidente del gobierno totalmente noqueado por los casos de corrupción con una debilidad parlamentaria brutal. Hay quienes dicen que no va a aguantar hasta final de legislatura. 2027 y hay otros que dicen que, bueno, durante este verano las cosas se calmarán un poquito, pero que otra vez los tambores de guerra o los tambores de una moción de confianza pues sonarán a principios de septiembre con el curso escolar. Lo importante desde el punto de vista económico es lo que nos cuesta a los españoles la corrupción. Les voy a dar una cifra muy importante que tienen que guardar aquí en el disco duro. Son 90.000 millones de euros. Sí, España, los españoles, perdemos 90.000 millones de euros al año por corrupción. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, para que os hagáis una idea, es un cuarto de lo que pierde el conjunto de la Unión Europea, que en total son 904.000 millones de euros, pero esto equivale al 8% del Producto Interior Bruto. Para que te hagas una idea, es casi lo mismo de lo que aporta el sector automoción aquí en España. Imagínatelo, fabricación de coches, de componentes, ruedas, volantes, cristales, todos los aparatitos que lleva el coche, toda la mecánica, toda la electrónica. Bueno, ahí tenemos los componentes, pero también los talleres, los concesionarios. El sector autos en España aporta el 9% del PIB y la corrupción se lleva el 8% del Producto Interior Bruto y lo hace de forma silenciosa, de forma, bueno, parece que no hay totalmente límites. España es el cuarto país que más pierde de la Unión Europea en corrupción. Nos superan Italia, 237.000 millones de euros, Francia, 120.000 millones de euros, Alemania, 104.000 millones de euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que son economías mucho más grandes y países con una población mucho mayor. Pero podemos hacerlo, para ser más realistas, por porcentaje del PIB. Os decía que España pierde el 8% del PIB por corrupción. Por ejemplo, países como Rumanía pierde un 15,6% de su Producto Interior Bruto, Grecia un 14% y Bulgaria un 13,5%. Pero si aún estas cifras duelen, que duelen mucho, pues voy a dar otras cifras que van a escocer un montón de relacionadas con la corrupción y cómo nos afecta, cuánto nos detrae de los impuestos. Esos que hemos pagado nosotros hace muy poquito con la declaración de la renta, el pasado día 30. Usted sabe lo que dolió, ¿no? Bueno, pues nada, para que dure un poquito más, para que escuece, vamos a ir con ello. Esto supondría
que si repartimos esos 90.000 millones de euros entre todos los españoles, a cada uno nos tocaría pagar 2.000 euros. Es decir, por familia, en mi familia, 8.000 euros. Con eso tendríamos solucionado las vacaciones para todos y a un sitio paradisiaco, a tutiplén, una semana, por todo lo alto. Bueno, ¿quiere usted más o quieres tú más? Bueno, lo tengo. 90.000 millones de euros son 4 veces las ayudas destinadas a la protección por desempleo. Es el 90% de todo el presupuesto de salud. Luego nos estamos quejando de las listas de espera, ¿no? Y de lo mal que está la sanidad respecto a cómo estaba hace unos cuantos años. O, por ejemplo, esos 90.000 millones de euros es el 88% de todo el gasto destinado a pensiones. Ahí tenemos unos 10 millones de pensionistas. Esto duele también, ¿eh? Pero ahora saben que uno de los problemas más importantes de los españoles, sobre todo los jóvenes, es la vivienda. Bueno, esos 90.000 millones de euros son 295 veces el gasto, el presupuesto que destina el gobierno a políticas de vivienda. Así que aquí 3 ideas. 1, la corrupción es un lastre para la economía, para el empleo, para la productividad y para el bienestar de cada uno de nosotros, de los españoles. Daña la imagen de España y, por lo tanto, ahuyenta la inversión extranjera que busca otros destinos más eficientes, menos confiscatorios y con una regulación que anime y no que frene, que impida y que ponga palos en las ruedas. Así que ahí tenemos datos que duelen para intentar asimilar y que no se nos haga bola. Bueno, aquí tienes las noticias de este día. Hemos tocado un poquito de todo, ¿no? Trump, con ese plan fiscal tan sexy y tan ambicioso por parte del presidente republicano, no podría ser menos. Tenemos también Trump, que sigue tocándole las narices al presidente Jerome Powell y, como no, la corrupción aquí en España y lo que nos duele en el bolsillo. Suscríbete a mi canal, no te olvides, y por favor algún comentario.